¿Qué harías si al despertar el sol ya no te promete nada más que un día más de lucha? ¿Qué sentirías si los ríos que hasta ayer llevaban agua, vida, ahora estaban helados, inmóviles, como tumbas de hielo? ¿Qué pensarías al ver que el pan, ese alimento tan básico que das por hecho, se vuelve un lujo que no puedes alcanzar? El año es 1439. Europa entera vive una tormenta silenciosa. No es un estruendo de cañones, no es el choque de espadas. Empieza con el susurro del hielo que se acumula, con la tierra que se endurece, con las chimeneas que no arden. Los campos se transforman en barro helado, las casas ya no calientan, el horizonte se vuelve atmósfera de incertidumbre, y en esa quietud helada la historia se reescribe no con tinta de reyes, sino con sudor, frío y pan que no llega. Hoy vamos a descender a ese invierno prolongado. Vamos a caminar por la penumbra de hogares que no están seguros. Vamos a ver por qué el pan se agrieta antes de la miga, por qué la leña arde con menos esperanza, por qué las chimeneas dejan de ser refugio y se convierten en testigos mudos. Esta historia no es de coronas ni de conquistas, es de los que trabajaron hasta caer, de los que esperaron sin saber qué esperaban y de los que simplemente no sobrevivieron a la espera. Prepárate para descubrir cómo era la vida en 1439, cuando el invierno se hizo largo y la esperanza breve. Para entender aquel año, primero hay que mirar tres elementos que convergieron como una pinza mortal: el clima, la economía y la fragilidad del ser humano. Nos situamos en plena pequeña edad de hielo, un periodo que no era una glaciación como tal, pero sí una cadena de inviernos más fríos, veranos más cortos, lluvias más intensas y cosechas más erráticas. Para los agricultores medievales, esto no era solo una molestia, era una amenaza directa a su vida. En 1439, las lluvias no cesaron, los suelos empapados impidieron la siembra, y lo que se sembró, se pudrió. El trigo, base del pan, escaseaba. La harina comenzó a mezclarse con lo que hubiera: centeno, avena, cáscaras, raíces, incluso corteza molida. No era raro encontrar hogazas grises, amargas, difíciles de digerir. Las heladas llegaban cuando el brote apenas asomaba. Las tormentas inundaban aldeas enteras, y cuando parecía que llegaba el deshielo, la nieve regresaba. Los ríos que antes conectaban mercados ahora eran trampas, congelados en invierno, intransitables en primavera. El comercio se paralizó. El grano no llegaba. Las 100 ciudades empezaron a sentir hambre. En las ciudades, donde ya se hacinaban pobres, aprendices y trabajadores sin tierra, la escasez de pan provocó disturbios. Los precios se dispararon. Las panaderías fueron saqueadas, y los rumores de brujería, de castigos divinos o de corrupción crecieron como moho en la humedad. Y mientras tanto, ni siquiera los nobles escapaban. Sus tierras ya no rendían. Sus vasallos se rebelaban y los impuestos se volvían imposibles de cobrar. Incluso el clero, que interpretaba el mundo como castigo o providencia, comenzó a quedarse sin respuestas. En 1439, la tormenta perfecta no fue solo climática, fue humana, fue estructural, y mostró que incluso el mundo más ordenado puede desmoronarse cuando la tierra deja de obedecer, y el pan se convierte en un lujo. ¿Qué harías si al amanecer descubrieras que no hay pan para repartir? En 1439, ese era el temor que se convertía en rutina para millones de personas en Europa. Los informes de la década de los 1430 muestran patrones climáticos extremadamente adversos: inviernos durísimos, heladas tardías, lluvias continuas que arrastraban fertilidad y destruían semillas. El resultado: los campos, que durante generaciones habían sustentado aldeas enteras, empezaban a fallar. El trigo no maduraba, los granos se empapaban o enmohecían, la cebada y el centeno daban rendimientos mínimos. Una vez que el trigo, la base del pan blanco, el pan bueno, se volvió escaso, toda la cadena alimentaria comenzó a venir cuesta arriba. Sin trigo, no había harina fina. Sin harina fina, el pan principal desaparecía. Y el pan no era simplemente comida, era la piedra angular de la dieta popular. Se empezaron a usar mezclas: harina de cebada, avena, raíces molidas, corteza de árbol, bellotas. Lo que antes era para animales o comida de emergencia pasó a incluirse en hogazas. Estas hogazas a menudo eran densas, oscuras, duras,
difíciles de masticar incluso para los que aún tenían necesidad de comer. El pan era símbolo de normalidad, de que la tierra respondía, de que el señor feudal tenía control. Cuando el pan desapareció, la estabilidad se fracturó. Fue como si una señal de alarma hubiera sonado, pero sin megáfono. Los precios del grano y del pan se dispararon. Algunos panaderos fueron vigilados, acusados de acaparar grano, de ocultar reservas, de mezclar materiales adulterados. En ciertos pueblos se declararon racionamientos. En otros estallaron disturbios. La gente golpeaba las puertas de las panaderías, exigía pan, rompía almacenes. Como la historiadora que estudia la década de 1430 señaló, el frío y las malas cosechas llevaron a fallos agrícolas considerables en muchos lugares. Los precios de los alimentos subieron y, por consiguiente, se produjo crisis de subsistencia y hambruna. La hambruna no solo mataba por inanición directa, abría la puerta a otras tragedias. Cuerpos debilitados que caían ante enfermedades menores, niños que no crecían fuertes, familias que no tenían masa corporal suficiente para resistir, ancianos que simplemente no soportaban el frío, la falta de comida, el estrés prolongado. En algunos lugares, las tasas de mortalidad infantil se dispararon, la esperanza de vida volvió a caer, y los muertos sin nombre se acumulaban en fosas comunes. La hambruna se volvió una sombra constante, extendida, implacable. Para los campesinos, el campo dejó de ser garantía. Para los pueblos, el pan dejó de ser certeza. Y en ese vacío, surgieron preguntas que nadie quería responder. ¿Quién nos protege? ¿Por qué ya no funciona la tierra? ¿Y cuándo volverá? La hambruna de 1439 no fue un paréntesis en la historia. Fue uno de esos momentos en los que la máquina, la vida agrícola, la estructura social, crujió. Porque cuando el pan se vuelve lujo, la propia civilización tiembla. 1439 no fue solo un año sin pan. Fue también un año, o mejor dicho, una década, de hielo, de agua que se convirtió en trampa, de ciudades que temblaban, de un frío que no era pasajero sino constante. Imagina que la ruta que usas para traer alimentos se convierte en una pista de hielo. En el norte y centro de Europa, los estudios climáticos muestran que los años 1430 fueron de los más fríos que se registraron en el milenio. Los ríos como el Rin, el Támesis, el Elba e incluso lagos en regiones moderadas permanecieron congelados durante semanas. Lo que para nosotros hoy podría parecer una postal, mira, un río helado. En ese entonces era un aviso. No habrá barcos con provisiones, no habrá comercio, no habrá grano que llegue a tu pueblo. Los molinos hidráulicos, que dependían del flujo constante del agua, se pararon. Los canales de transporte dejaron de transportar. Las ciudades que dependían del comercio fluvial se aislaron. Cuando el río no fluye, la ciudad se queda sin sus venas, y sin venas, el cuerpo urbano entra en colapso. En los pueblos y ciudades de la Edad Media, las casas eran de piedra, barro o madera, pero muy pocas pensadas para soportar meses de frío extremo. Las ventanas eran huecos, sin vidrio en muchos casos. Las chimeneas, pequeñas y pocas. El aislamiento casi inexistente. Familias enteras dormían vestidas, compartían camas para conservar calor. Las mantas eran escasas. Muchos se levantaban por la madrugada con los dedos morados de frío. Y aún así los hospitales, cuando los había, estaban abarrotados de casos de hipotermia, infecciones pulmonares, tuberculosis, enfermedades que se cebaban en la debilidad del cuerpo. Las calles eran charcos que se helaban al atardecer. Los pozos que abastecían de agua se congelaban en el fondo. Romper el hielo para sacar agua era parte del trabajo cotidiano. Las tabernas y posadas no servían solo para beber cerveza, servían para no morir de frío. Los mercados cerraban antes de lo habitual, los carros no circulaban, y el hollín del carbón y leña se mezclaba con el hielo, oscureciendo las fachadas, las ropas, los rostros. El frío era desigual. Los que tenían leña, ropa, casas sólidas, lo aguantaban mejor. Los que no, morían de a poco. La leña, el combustible, se volvió recurso estratégico. Se robaba, se disputaba. En algunos lugares se convirtió en delito capital. Las autoridades se vieron impotentes frente a un enemigo que no era humano. Era agua que se congeló, invierno que se alargó, estructura urbana que no resistió. Entonces, cuando ves hoy un río helado, una ola de frío intensa, o escuchas que un suministro se interrumpe, no lo veas como un inconveniente pequeño.
Piensa en los habitantes de 1439 que no tenían calefacción, no tenían grano, no tenían comercio. Piensa que el frío no fue solo un elemento climático, fue un enemigo cotidiano. Fue una fuerza invisible que moldeó vidas, ciudades, esperanzas. Porque en ese año, Europa no solo se enfrentó al hambre, se enfrentó al silencio del agua, al letargo de los muros y al adormecimiento de una civilización. Y mientras el pan desaparecía, el hielo lo cubría todo. Imagina regresar al final de un día largo y descubrir que tu leña está mojada, que la chimenea apenas si suelta humo, que las mantas son pocas para todos, que tu casa, esa que llamas hogar, parece más un refugio expectante que un lugar seguro. En 1439, la mayoría de las viviendas eran estructuras simples, madera, barro, paja, diseñadas para climas menos extremos. Pero cuando los inviernos se alargaron, esas casas ya no bastaron. Los muros eran delgados, las ventanas a menudo meros huecos sin cristal, los suelos de tierra absorbiendo humedad. No había aislamiento, no había doble muro. No había calefacción central, se dormía vestido, se compartían camas móviles, se hacían turnos de sueño para calentar el cuerpo. Las mantas eran tan escasas que se llegaban a usar como cortinas, como tapices improvisados, como puertas dentro de la casa para conservar calor. Se optaba por dormir juntos para conservar algo de cuerpo a cuerpo, para estirar la llama de la vida unos minutos más. Para muchos, despertar con los dedos morados y el cuerpo entumecido se volvió rutina. Dormir ya no significaba descansar, significaba resistir. Las labores domésticas cambiaron. Encender fuegos, preparar agua caliente, buscar combustible, se volvieron trabajos del alba. Las mujeres se levantaban antes del amanecer para encender las brasas, calentar el agua, preparar una sopa tibia que apenas calentaría la noche. Los hombres caminaban kilómetros hasta el bosque helado, recogían leña mojada, regresaban con manos rojas, cuerpos que crujían. Los niños colaboraban, no jugaban, no aprendían oficios, ayudaban a mantener el fuego vivo, guardaban leña, corrían por el hielo para traer agua. La comida era poca y además se estaba fría antes de cenar. Un pedazo de pan, sopas tibias, restos de días mejores. El cuerpo empezaba a fallar, pulmonías, tos constante, pies hinchados, anemia por dieta deficiente. Y cuando envejecías, el hogar ya no te protegía. Se convertía en un techo sobre el cual el frío se apoyaba para matarte lentamente. Pero no todos cedían sin lucha. Algunos pueblos improvisaron. Ventanas estancadas con tablas, mantas colgadas como cortinas improvisadas para detener corrientes de aire, hogares compartidos para aprovechar el calor colectivo, vecinos que dormían juntos, familias que abrían su chimenea a los que no tenían, pequeñas redes de apoyo que en un invierno sin fin hacían la diferencia. Pero esas eran excepciones. Para la mayoría, 1439 fue un año en que hogar dejó de significar abrigo cómodo y pasó a significar lugar donde hay menos frío. Cuando el hambre y el frío son tan reales como palpables, las certezas se agrietan. Y en 1439, la fe se convirtió tanto en bálsamo como en interrogante. Los predicadores levantaban la voz: «Es castigo de Dios», decían, «es pecado acumulado, es falta de virtud». Las iglesias y monasterios se llenaban de súplicas, las velas encendidas no solo por el fuego del hogar, sino por el terror en los corazones. En una Europa donde la ciencia apenas asomaba y la naturaleza parecía aleatoria, las explicaciones humanas no bastaban. La gente pensaba: ¿por qué nosotros? ¿Qué hicimos mal? Y mientras tanto, los clérigos registraban motines por el pan, saqueos por la leña, herejías que brotaban en la desesperación. Las aguas congeladas, los cielos grises, los campos mudos, se convirtieron en símbolos de un juicio mayor. Los rituales tomaron mayor peso. Procesiones, rogativas, promesas de ayuno. Algunos días se salían los sacerdotes con relicarios, intentando apaciguar una naturaleza que parecía furiosa. Los relatos populares hablaban de las noches que se robaron el sol, de los espíritus del invierno que recorrían los bosques. Se contaban historias para calmar el miedo y para darle rostro al desastre. Y en ese contexto, el desastre no era simplemente un fallo agrícola, era un temblor existencial, porque cuando la tierra deja de rendir, cuando el fuego ya no calienta como antes, la pregunta cambia: ¿quién cuida de nosotros? ¿Quién protege nuestra vida diaria? Y la respuesta, para muchos en 1439, no llegó, porque la fe estaba activa.
Pero la acción era insuficiente, el frío golpeaba, el hambre desgarraba. Pero lo que finalmente hizo estallar a muchos fue la injusticia, porque mientras los campesinos morían en casas heladas, los señores feudales aún cobraban rentas como si el clima no hubiera cambiado, y mientras el pan desaparecía de las aldeas, los graneros eclesiásticos permanecían cerrados, resguardando grano como si fuera oro. La indignación no era inmediata, pero era inevitable. Se gestaba en silencio, en las filas para recibir raciones, en las miradas duras cuando el recaudador venía con su escolta, en los rezos que poco a poco se transformaban en reclamos hacia el cielo y hacia la tierra. En varias regiones de Europa, desde Normandía hasta Flandes, desde Baviera hasta la Toscana, 1439 fue un año de revueltas pequeñas, pero simbólicas. Campesinos que se negaban a pagar el diezmo, comunidades rurales que cerraban el paso a los recolectores de impuestos, mujeres que arrojaban piedras a mercados cerrados, exigiendo precios justos, hombres que asaltaban almacenes de monasterios en busca de grano, grupos que saqueaban caravanas, robaban leña, cortaban los cercados de los nobles para tomar madera. La rabia no era abstracta, tenía nombre y dirección: el castillo, el abad, el corregidor. Y si bien no eran movimientos coordinados, cada aldea se convirtió en una chispa esperando quemar su propia injusticia. Los castigos fueron inmediatos y brutales: la horca en la plaza, la amputación pública, el exilio forzoso, las listas negras de agitadores, muchos de ellos analfabetos y aún así condenados por incitar a la rebelión. Pero no bastó con castigar, porque algo más se rompía. Ya no era solo que el pueblo tuviera hambre, es que ya no creían en sus protectores. Las oraciones dejaron de pedir ayuda para exigir justicia. Las procesiones dejaron de ser devoción para hacer protesta camuflada. Y los templos, antes refugios, empezaron a cerrar sus puertas por miedo a saqueos. Lo de 1439 no fue una revolución, pero sí fue el anticipo de una Europa que empezaba a despertar, a cuestionar los privilegios, a unir el hambre con la furia, a dejar de esperar milagros y empezar a provocar sacudidas. Ese invierno no solo congeló los ríos, congeló la paciencia. Y aunque la primavera llegó, muchas semillas ya no eran de trigo, eran de rebelión. Cuando el clima comenzó a ceder, cuando la primavera se insinuó, la pregunta era inevitable: ¿y ahora qué? Muchos pueblos habían perdido hasta la semilla para sembrar. Los bosques estaban esquilmados, las familias diezmadas. Y en ese paisaje gris, las estructuras empezaron a cambiar. Lentamente, pero con impacto. Se comenzaron a construir casas con dobles muros en ciertas zonas. Algunos registros señalan el inicio de hornos comunales en pueblos enteros para evitar que las familias más pobres pasaran frío. Las rutas del pan se hicieron más vigiladas y más caras. A nivel social quedó una huella duradera: la idea de que el clima podía trastocar todo y que nadie, ni el noble más rico, estaba completamente a salvo. El miedo climático se coló en oraciones, refranes, cuentos, decisiones económicas. Además, el hambre prolongada generó migraciones, aldeanos buscando tierras más cálidas, familias cambiando de oficio. Incluso algunos monasterios, conscientes del colapso, comenzaron a flexibilizar sus normas para ayudar o retener fieles. Y aunque el año pasó, la pregunta quedó: ¿podemos sobrevivir otro invierno así? Para muchos, 1439 fue un aviso. Y para la historia, fue una de las primeras señales claras de cómo el clima puede cambiar el curso de la civilización. El año 1439 no se recuerda por una gran batalla o una coronación que cambió el mapa. No es el momento fácil de narrar en un documental épico. Y sin embargo, fue uno de esos años silenciosos que marcan a quienes los vivieron y a quienes vendrían después. Un invierno que se prolongó, un pan que dejó de estar garantizado, una casa que dejó de ser refugio seguro, una tierra que dejó de obedecer. Ese año enseñó algo que los libros raramente subrayan: no necesitas un ejército para que la vida colapse, porque el enemigo puede ser invisible: la helada que quiebra, la sequía que mata, el grano que no germina, el clima, la tierra, la comida. Esas eran las fuerzas que dictaban la vida. Y cuando el alimento desaparece, también lo hacen las certezas. Las rutinas se rompen, las esperanzas se vacían, los hombres caen. Las familias que sobrevivieron al 1439 lo recordaban con frases curtidas: el año del hielo,
El invierno sin pan. El tiempo en que la sopa era un milagro. Palabras pequeñas, sí, pero que encierran enormes historias, porque lo más importante es lo que eso nos dice hoy. Nuestra modernidad depende de tecnologías, recursos, rutas comerciales, electricidad. Pero en el fondo depende del clima, depende de que la tierra tenga suficiente, de que la estación venga, y no siempre es así. Pensamos que todo está bajo control, que los sistemas funcionarán, que el pan estará disponible, que la casa nos acogerá del frío, hasta que, como en 1439, un cambio nos recuerda que somos hueso, fuego y hambre. Así que haz esta pregunta: ¿podrías tú sobrevivir a un año sin pan? ¿O a una ciudad sin calefacción? ¿O a una tierra que ya no obedece las estaciones? Porque ese año no cambió el mundo de golpe, pero dejó una cicatriz en la memoria, una herida que aún puede sentirse, y cada vez que un río se congela, cada vez que un grano se encarece, cada vez que una tormenta daña la cosecha, ese invierno lejano, ese 1439, vuelve. Hoy, cuando enciendes la calefacción o compras pan recién hecho sin pensarlo dos veces, ¿te das cuenta de cuán frágil es esa comodidad? Si hubieras vivido en 1439, ¿habrías podido mantener el fuego encendido toda la noche? ¿Habrías partido el último trozo de pan para compartirlo? ¿O habrías caminado sobre el hielo de un río que ya no debía congelarse? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir recorriendo la historia desde sus momentos más crudos, más humanos y menos contados, suscríbete a Back en el Tiempo. Aquí no hablamos solo del pasado, lo revivimos. Porque recordar cómo era la vida cuando el invierno mandaba es la única forma de no repetir la misma helada.